Buenos días, empezamos. Buenos días. Hoy tenemos una conversación con Álvaro García Linera, el más importante intelectual latinoamericano del siglo XXI y ahora también gran dirigente político por haber sido vicepresidente del gobierno de Evo Morales. Buenos días, Álvaro. Buenos días, querido profesor Emir. Muchas gracias por tus palabras tan generosas, pero yo resumiría como un militante comunista. Nos conocimos en México, después te pedí la entrada de Bolivia para la enciclopedia, después ya fui a Bolivia víspera de la victoria, te acompañé a Santa Cruz de la Sierra, de vuelta, como no hay transporte público en víspera de elecciones, empresarios brasileños ofrecieron un avioncito y creo que para tener seguridad vino uno de ellos con nosotros. Llegamos al día siguiente, domingo, ya fue la victoria. Tú llamaste a Evo, que había ido a conmemorar con sus amigos en Cochabamba, diciendo, venga, ahora eres presidente de todos los bolivianos. Vino, se fue, después partimos para el Alto y todo, después ya es historia. ¿Qué pasó? ¿Qué resumen harías de estos tantos años de gobierno? Y sobre todo, ¿qué significó el paso de un teórico a un dirigente político? En lo que respecta a la sociedad, la conformación de un bloque social, una coalición social popular, con núcleo indígena y en torno a ello otras organizaciones urbanas, obreras, barriales, con voluntad de poder, profesor, con voluntad de poder. Es decir, no solamente como clase subalterna que demanda, que resiste, sino como clases sociales que luchan y se sienten competentes para dirigir el país, para organizar la vida en común del resto de los ciudadanos del país. Eso es lo que ha sucedido a lo largo del año 2005 hasta el 2019. Evidentemente surgió inicialmente desde la sociedad, como movilizaciones, como resistencia, como bloqueos, pero también como discurso, como propuesta de discurso para el país. Y como proyecto electoral, coalición de sindicatos, coalición de comunidades para convertir su fuerza asociativa en fuerza electoral. Pero era toda una apuesta histórica a hacer poder. Y eso significa reconocimiento, que los excluidos sean reconocidos, que los excluidos sean tomados en cuenta, que los excluidos formen parte de las decisiones de un país en el que por décadas y por siglos las decisiones siempre habían estado concentradas en pequeñas minorías aristocráticas, hacendales, empresariales. Entonces, esto fue, y los resultados prácticos de esta articulación nacional, indígena, popular, fueron los datos que el mundo conoce. Un país que ha sacado al 25% de su población de la pobreza en una década, el país que ha crecido en promedio 4.5% a lo largo de los últimos 14 años. Un país que ha recuperado la soberanía sobre los recursos naturales, habiendo nacionalizado hidrocarburos, nacionalizado telecomunicaciones, el sistema eléctrico, la distribución de agua, la producción de minerales estratégicos. Entonces, los resultados están ahí en términos de voluntad, de dignidad, pero también están los resultados económicos, los resultados de justicia social, de distribución de la riqueza, de bienestar para la población,
en el sentido de mejorar sus condiciones de vida y en base a eso una mirada distinta hacia el mundo, ya no como buscando patrones en el extranjero, que ha sido siempre la constante de los gobiernos conservadores y cipayos que hemos tenido en Bolivia, sino buscando hermanos, hermanándonos con el resto de América Latina, construyendo junto a otros pueblos CELAC, UNASUR, que son formas de formación de la identidad latinoamericana sin padrinazgos del norte. Entonces, esta dignidad nacional nos pudo dar una dignidad continental a lo largo de todo este tiempo. Y sin duda el balance es satisfactorio en lo económico, en lo político, en lo social, en lo internacional. Y en lo personal, me pregunta, profesor, que nos ha acompañado a lo largo de este tiempo con diálogos, con presencia. Es como una culminación temporal de todo una lucha, no en el sentido de haber llegado a la vicepresidencia, porque tú sabes bien que la vicepresidencia para mí ha sido, por supuesto, un honor, pero una eventualidad en la vida, un cargo que uno nunca lo ha buscado, sino lo que uno ha buscado es que el pueblo gobierne, que los indígenas gobiernen y que lo hagan muchísimo mejor que los adinerados, que los especialistas. Y esa lucha que me llevó desde la adolescencia a la cárcel, a la tortura, a perder tus cosas, a perder amistades, en fin, esa lucha se pudo visibilizar. Muchos revolucionarios del mundo no ven el resultado de su lucha y es la siguiente generación la que cosecha. Y yo he tenido el honor de haber visto que parte por lo cual luché, por lo cual soñé, estuviera concretándose. Entonces, en lo personal ha sido una experiencia muy gratificante, muy gratificante. Ser una autoridad de tu patria es un honor, pero ver que tus luchas, de que los indígenas gobiernen, tu esfuerzo para que las clases menesterosas sean reconocidas y tomadas en cuenta, estaba comenzando a cumplirse. Y evidentemente, ya estando en gestión de gobierno, exige a las personas incorporar a lo que venía siendo uno, escribir, leer, organizar, dar conferencias, reunirse, requiere otro tipo también de habilidades, ¿no? Hay que tomar decisiones. En Bolivia, la vicepresidencia, por constitución aprobada el 2008, el 2009, tiene una función en el Ejecutivo también, es cabeza del Legislativo, pero también forma parte del gabinete del Ejecutivo. Y con Evo, con el presidente Evo, mantuvimos una relación sumamente articulada de división de tareas en el Ejecutivo y de mi parte también atendiendo el Legislativo. Y eso te exige un conjunto de otro tipo de conocimientos, de habilidades, de disciplinas políticas que las tuvimos que aprender sobre la marcha, porque no hay una carrera para ser autoridad, para ser presidente, vicepresidente. La lucha lo lleva uno ahí y, bueno, tiene que asumir inmediatamente las responsabilidades que requiere ello. Entonces, ha sido ciertamente una ampliación de las actividades, el acceso a nuevo tipo de actividades que no las había pensado y las hemos asumido, como siempre, depositando el alma, entregándonos de cuerpo entero a esas nuevas exigencias y pues y ahí están los resultados. Llegaron y se encontraron con el Estado tal cual existía
La Asamblea Constituyente fue determinante para cambiar la naturaleza del Estado boliviano. Sí, cuando uno llega al Estado, se encuentra no solamente con personas que vienen, que son administradores, que tienen un conjunto de funciones, se encuentra con procedimientos, con creencias que son más fuertes y más inamovibles que un edificio de acero o de cemento. Toda esta lectura de funcionarios y de administradores que estaban abocados a mutilar al Estado, entregar los bienes públicos a sectores privados. Entonces, cuando uno les planteaba que íbamos a nacionalizar, sencillamente creían que estábamos locos, porque a lo largo de los últimos 25 años se habían dedicado a entregar tierras públicas a sectores privados, recursos minerales públicos a sectores privados, recursos hidrocarburíferos a sectores privados. Todo era usar lo público para entregar a pequeños grupos privados. Y cuando se les plantea que iba a ser al revés, que lo público iba a ser para lo público y que íbamos a recuperar lo que esos pequeños grupos privados le habían quitado a lo público, y que lo público iba a ampliarse, y que lo público iba a agrandarse, y que lo público tendría que ser más eficiente y tenía que tomar en cuenta, en primer lugar, a la gente más humilde, a los pobres, a la gente sencilla. Les pareció una locura, ¿no? Les pareció una locura. El que entre gente con pollera, que es la vestimenta de los pueblos, de los sectores populares indígenas, o entre el poncho a Palacio de Gobierno, les parecía una extravagancia. Pues desde ese entonces, ese iba a ser la realidad. El olor a tierra, el olor a esfuerzo iba a estar en Palacio de Gobierno, en las instituciones, en los ministerios, en el Parlamento, y los funcionarios tenían que acostumbrarse a eso. Pero también ahí fuimos un poco cautelosos los primeros 6 meses, profesor, porque si bien llegando al gobierno cambiamos ministerios, viceministerios la primera semana, con el presidente Evo tomamos la decisión de no cambiar los niveles de dirección intermedia para abajo, a pesar de esas trabas que iban a presentar y que presentaban, porque había que conocer un conjunto de microrrelatos, de microsaberes respecto a los procedimientos, que luego íbamos a cambiarlos por procedimientos más expeditos, pero había que conocer, porque mi experiencia es que un cambio de ministerio paraliza el ministerio. No sé, digamos, le digo Ministerio de Obras Públicas. Si usted cambia al ministro, al viceministro y a 4 o 5 funcionarios, con seguridad ese ministerio va a tardar de 3 a 6 meses en funcionar. Mientras tanto, no va a haber salarios para las obras, no va a haber pagos a las empresas que están construyendo carreteras o edificios o escuelas. Siempre sucede eso. Entonces, para que no nos suceda eso y no se paralice la gestión de gobierno, a pesar de sus limitaciones, había que conocer. Nos dimos un tiempo para conocer y después simplificar y adecuar la nueva estructura a la intencionalidad social del nuevo gobierno. Y evidentemente la Asamblea Constituyente fue el momento más fuerte que permitió rediseñar el Estado. El Estado, en el fondo, profesor, es una condensación, es una especie de pantalla donde ha quedado inscrita la estructura de poder de una sociedad. Los sectores que mandan, los sectores que no mandan, los que tienen más influencia y o no. Esa es la estructura de un Estado, aún en sus procedimientos más administrativos y burocráticos. No hay Estado en el cielo independiente de la estructura social, no. Condensa la estructura social. Entonces había una nueva estructura social con la emergencia de las clases
populares, de las clases indígenas. Entonces había que construir un Estado al calor de esta nueva correlación de fuerzas. Y eso es lo que nos permitió la Asamblea Constituyente, precisamente, que diseñó la arquitectura, la textura, la estética, la narrativa del nuevo Estado boliviano. Tú sales de ese primer periodo de experiencias, ¿con qué nuevos temas de reflexión teórica que ayudaría a comprender lo que pasó y ayudarían a pensar el futuro en Bolivia, antes de todo, pero también en América Latina? ¿Cómo sería necesario renovar tu agenda de reflexión y nuestra agenda de reflexión para poder apoyar esos procesos en este momento y en el futuro? Varios temas, profesor Emil. El primero es lo que ahorita comentábamos, la relación estatal. Creo que gran parte de la teoría que manejamos en nuestras universidades sobre el Estado provienen de no solamente de autores europeos o norteamericanos, sino de autores que han trabajado y han vivido un momento de estabilización, de estabilidad en la relación de dominación. No son autores, o muy pocos, que han abordado los momentos convulsos de reconfiguración de las relaciones estatales. Y creo que América Latina puede ayudar mucho a enriquecer la teoría, porque es el momento en que la estructura estatal se vuelve más amorfa y se ve en vivo, sin tanta mediación, cómo se reconstruye y cómo se construye, cómo se forma la lógica institucional de un Estado. Eso solamente sucede en momentos convulsos de movilización social, de gran conflictividad social. Que en verdad eso desnuda la realidad del Estado. Y entonces creo que América Latina y nuestras experiencias pueden apuntalar a una comprensión mucho más rica, mucho más profunda, menos legitimadora del dominio, sino más articuladora del flujo social, del impulso social, de la lucha social en la relación estatal. Entonces necesitamos una renovación de nuestras teorías sobre el Estado, que también en el fondo es una renovación de las teorías sobre la propia sociedad. Hemos estudiado, y nos viene herencia de afuera, ver a la sociedad en su estado de defensa, en su estado de resistencia, heroica, como quiera, pero siempre resistiendo. Y no hemos estudiado a la sociedad ganando, a la sociedad ejerciendo poder, convirtiéndose en poder, con sus problemas, con sus avances y retrocesos. Y entonces eso nos devuelve una fuerza vital de la sociedad. Verla en este momento, de cómo se articula, se unifica, avanza, se vuelve Estado, va por lo electoral, retrocede, tiene problemas, vuelve a articularse. Esta dinámica de la sociedad vinculada al Estado, vinculada al poder real, requiere también un reestudio, un enriquecimiento de lo que entendemos por estructura social, lo que entendemos por movimiento social, lo que entendemos por que se llama estabilidad social, por cohesión social. Entonces, esta mirada más activa del mundo social, esta mirada más relacional del mundo estatal. Y también otro ámbito del conocimiento que yo reivindicaría es el estudio de los saberes, entre comillas, evidentes, el sentido común de la sociedad. Porque en cierta manera el sentido común es el interfaz entre Estado y sociedad. Y este sentido común que en momentos se quiebra, se transforma para dar lugar a flujos de lucha, de emancipación,
y a la vez son lugares donde las viejas experiencias y los viejos saberes han quedado sedimentados y en su momento pueden ser un obstáculo, incluso una convocatoria para el regreso de fuerzas conservadoras. Entonces, el estudio del sentido común, el estudio de los esquemas morales, lógicos, procedimentales con las que las gentes cotidianamente organizan la vida, me parece un elemento decisivo para comprender el mundo de la política, el mundo de los flujos sociales y la construcción de los estados. Yo uso una cita tuya en mi último libro que es fundamental. Toda victoria política es precedida por una victoria en el campo de las ideas. ¿Qué victoria, qué desmonte de los consensos previos ustedes hicieron antes para propiciar esa posibilidad de victoria y de nuevos consensos? ¿Qué ideas previas eran determinantes? ¿Cuáles hubo que desarticular? Tú lo hiciste en el artículo famoso sobre indigenismo y clasismo, ¿no? Y qué nuevos consensos se han establecido para poder tener un gobierno más largo, más estable de la historia boliviana. Yo diría que son varios frentes que se atacaron. El primero de ellos fue el de la identidad nacional. Si era una identidad nacional que tenía que construirse de arriba abajo, amurallándose de lo popular, amurallándose de lo indígena, asumiéndose y creyéndose aristócrata, mirando al extranjero como si fuera el modelo a imitar. Esa fue la identidad que se construyó en los últimos, nacional, que se intentó construir a lo largo del neoliberalismo. Y entonces había que mostrar de que esa era una manera fallida, incompleta de construir una identidad nacional duradera, que no se podía construir algo sólido si no era incorporando lo popular, lo indígena, que son la mayoría de nuestro país. Entonces, que lo que llamamos Bolivia no podía hacerse al margen de los indígenas, que lo que llamamos nacionalidad no podía hacerse al margen del obrero, de lo vecinal, de lo popular, que este sueño aristocratizante y extranjerizante con la que las élites en las últimas décadas neoliberales habían soñado, era una manera de despreciar al propio país, a su historia, de imaginarse una burbuja de familias en vez de una entidad territorial estatal, nacional, como la es la boliviana. Entonces, ahí había que atacar. Y entonces la reivindicación de lo indígena, de la historia indígena, de lo popular, fue un elemento clave en la que desde distintos lados, como marchas, como liderazgos propios o como escritura, fue horadando este consenso neoliberal sobre lo que iba a ser lo boliviano o lo que debería ser lo boliviano. Un segundo elemento fue el de lo público y lo privado. A lo largo del tiempo neoliberal, vía televisión, radio, escritores, publicaciones, periódicos, analistas, se iba imponiendo la narrativa de que el Estado era un organismo ineficiente, burocrático, que gastaba dinero, que no servía y que la mejor manera de favorecer al pueblo era que las cosas que eran públicas, los bosques, los recursos naturales, el agua, la tierra, pasaran a las eficientes manos privadas. Que esa iba a ser la mejor modalidad de darle uso a algo que es de todos.
Y frente a eso había que contraponerle al principio de manera muy marginal, porque esta narrativa neoliberal logró imponerse, logró dominar, más aún después del fracaso de una experiencia de izquierda en los años 80 en Bolivia, que llevó a la hiperinflación, y después de la caída del muro de Berlín, que hacía creer de que pues, no había alternativa, que el mundo era esta alianza entre elecciones y privatizaciones, que el destino estaba, ahí iba a acabar el destino de la humanidad. Entonces había que desmontar esa narrativa y había que reivindicar lo público como una forma de lo común, lo público como una forma de tomar en cuenta a todos y no solamente a unas familias o a unos extranjeros. Y claro, a medida de que el neoliberalismo iba mostrando sus limitaciones económicas, sus fallas, sus abusos, la pobreza que estaba engendrando en la población, estas contranarrativas sobre el Estado comenzaron a encontrar recepción, comenzaron a encontrar gente que decía, oye, ¿y por qué no oímos estas otras ideas? Y claro, en momentos de convulsión social, donde la historia se comprime, la historia de décadas se comprime en semanas o en meses, evidentemente esta otra narrativa de lo popular, de lo indígena, de lo nacional indígena, de lo público, estatal, de la necesidad de justicia y no simplemente igualdad formal, comenzó a encontrar recepción, porque de eso se trata, profesor. Puede haber ideas muy fuertes, muy importantes, pero si no hay receptividad de las personas, de la sociedad, de la calle, a esas ideas, no sirven para nada. Entonces, cuando se articula emisión discursiva, crítica, con predisposición social a modificar las creencias, o al menos a abrir un pedazo de tu mente a oír algo nuevo, cuando eso se articula, se genera un punto de ebullición a partir del cual es posible cambiar el sentido común, es posible convertir la disposición social en proyecto electoral, en proyecto político, en voluntad de poder. Entonces, eso fue lo que se logró combinar, pero evidentemente, antes de la victoria electoral, ya habíamos ganado en las ideas. Ya habíamos logrado a través de escritos de muchas personas, a través de la televisión, de la radio, en pequeños lugares que uno tenía que abrirse a codazos, fisuras para que su voz tenga eficacia en asambleas, en reuniones. Había que mostrar que la privatización era la destrucción del país, que esta república de oligarcas era una forma de negar la identidad boliviana, y eso logró triunfar. Y se los veía a los otros en repliegue, dudando, fragmentados en sus respuestas. A esa victoria en las ideas, a esa victoria en estas ideas fuerza que lograron posesionarse, luego le correspondió una victoria electoral, el año 2005, y luego le correspondió ya una victoria política estructural con la Asamblea Constituyente, que rediseñó la nueva estructura estatal. Nos dimos cuenta, yo me di cuenta que había una resistencia de la intelectualidad académica tradicional a la comprensión de la nueva situación política que vivía Bolivia. Me di cuenta incluso que tú trabajaste más con una nueva generación de intelectuales, ¿no? ¿Qué tipo de prejuicio, qué dificultad bloqueaba la capacidad de la intelectualidad académica, no sé si mayoritaria o no, de adherir, comprender, participar de ese proceso? Lo que pasa es que la intelectualidad académica en los tiempos neoliberales se dividió en dos grupos, uno mayoritario y uno minoritario. Hablo de la intelectualidad crítica, más vinculada a los debates de transformación social.
Una parte de ella, cuando vio de que un proyecto de izquierda había fracasado en los años 80, iba a ser muy difícil recuperarse moralmente de esa derrota. Y cuando vio que se caía el muro de Berlín y su expectativa de una otra sociedad distinta a la capitalista, para ellos les parecía ya imposible, muchos de esta intelectualidad crítica, un poco más culta, prefirió entregar sus conocimientos y sus habilidades discursivas a la gobernabilidad neoliberal. Y se convirtieron en consultores de los ministerios y utilizaron la cátedra para jugar este triunfo inapelable y absoluto de la democracia representativa, de las privatizaciones, de la globalización. Entonces uno vio a izquierdistas, incluso radicales, girar 130, 120, hasta 180 grados de actitud, porque les parecía que el mundo había llegado a su destino. Entonces fue una abdicación intelectual, una abdicación moral frente al nuevo orden neoliberal. Y quedó en los márgenes pequeños nichos, pequeños núcleos de una intelectualidad crítica marginal, inicialmente marginal. Estoy hablando de los años 90, que se refugió en el mundo sindical, pequeñísimo, se refugió en el mundo académico, igualmente pequeñísimo, a elaborar. Y yo formaba parte de esa minúscula intelectualidad marginal de izquierda, y lo que hicimos era dos cosas: apuntar a lo popular y apuntar a la juventud. Es decir, que desde entonces, y tú alguna vez lo conversamos, profesor, contigo, había que dedicarse a... No te daban espacio en la televisión, no tenías espacio en la radio, no podías escribir un artículo para el periódico más influyente, ni modo. Pero ¿qué podías hacer? Dar una cátedra en la universidad y hablar con 20 alumnos o 30, hacer que te inviten a un barrio en las villas populares para hablar con los jóvenes y irte, y luego encontrar que te inviten a una comunidad agraria para hablar en un sindicato, y luego que te vayas a un centro minero para hablar en la asamblea, y comenzar a oír, a aprender, a palpar cómo está el temperamento de la sociedad y comenzar a convertir eso en teoría, en propuesta política. Y durante todo ese tiempo es lo que hicimos. Y no solamente mi persona, muchas otras personas, inicialmente en el ámbito marginal, fueron hacia lo popular. Regresaron hacia lo popular, un poco como se trabajaba en los años 60 y 70, regresaron a los barrios, regresaron a las comunidades, a hablar con las nuevas generaciones, a mostrar, a comparar lo que estaba haciendo el país con lo que podríamos hacer a partir de nuestra historia, de nuestra realidad. Y eso fue calando gradualmente, de tal manera que cuando el consenso neoliberal comenzó a entrar en fisuras, a presentar contradicciones, y uno encontraba una pequeña fisura, un pequeño espacio en la televisión o en la radio, lo agarrábamos y lo utilizábamos y ampliábamos más la irradiación de las ideas. Entonces, desde abajo hubo una especie de, usando un concepto gramsciano, de una irradiación molecular. Inicialmente pequeña, débil, pero cada vez más irradiante, que permitió en los momentos ya más tensos de la confrontación social que lo que emergía desde la sociedad pudiera cohesionarse de mejor manera y parte de las ideas que habíamos trabajado con ella pudiera convertirse en una especie de guía de la acción, de un norte movilizador, como por ejemplo gobierno indígena, o nacionalizar los hidrocarburos, o asamblea constituyente, que son ideas fuerza que se trabajaron anteriormente desde la marginalidad, pero que poco a poco fueron penetrando la muralla del consenso neoliberal
y al final derrotaron y derrumbaron esa muralla neoliberal. Bueno, me acuerdo el día de la toma de posesión, fuimos a desayunar a tu casa, llegó Evo con las empanadas, después tomamos 2 coches, fuimos a Tiwanaku. Evo llegó con su jean, después reapareció con un dios indígena ahí. Era una manifestación impresionante, mostraba todo lo que había cambiado en Bolivia. Yo la asistí junto con Eduardo Galeano. Bueno, tuvieron un consenso, elección, reelecciones, etcétera. Derrota, ese momento que era 2006, 2007, derrota del intento de construcción de un poder alternativo de derecha. Después, bueno, Evo ganó con 57% la primera vez, si me acuerdo. Habría ganado más, había varios no votantes en elecciones anteriores, sobre todo indígenas, sabían que tenían que reescribirse, pero fue ganando y reeligiendo hasta esa última elección que fue cuestionada por una fraude que no ha existido, como se ha comprobado ahora, pero con una victoria mucho más estrecha, ¿no? Se perdieron sectores de clase media. ¿Cómo fue ese tema que permitió que la derecha los movilizara? ¿Cómo se dio esa coyuntura que generó el golpe en términos sociales? Desde el año 2005, que ganamos con el 53%, luego el año 2009 con el, si no me equivoco, 61%, luego el año 2014 con el 63%. Lo nacional popular, indígena, campesino, barrial, logró articular otros sectores. Y en particular logró jalar a sectores de las clases medias bolivianas muy decepcionadas a lo que habían apostado anteriormente, que era el neoliberalismo. Pero en verdad el neoliberalismo los había empobrecido. De clases medias corrían el riesgo de convertirse en clases bajas. Porque el excedente boliviano, la riqueza boliviana se iba afuera. Para el año 2005, el 40% del Producto Interno Bruto boliviano pertenecía a 3, 4 empresas extranjeras. Y eso significaba que el excedente, la riqueza, se iba afuera y para adentro quedaba muy poco. Estas decisiones económicas iniciales permitieron retener ese excedente y eso permitió distribuir la riqueza y mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, pero también de las clases medias. Pero, ¿qué pasó paralelamente? Nuestras principales medidas, si bien favorecían a todos, y esa es la clave de un gobierno popular, el tomar siempre en cuenta a todos, pero en particular y fundamentalmente a los más pobres, a los más humildes, lo que hicimos nosotros es mejorar las condiciones de vida de la gente pobre más rápidamente que las condiciones de vida de las clases medias. Ambas mejoraban, pero la de los sectores populares más rápido. Digámoslo así, que el sector popular mejoraba sus condiciones de vida a 80 kilómetros por hora y de las clases medias mejoraba sus condiciones de vida a 50 kilómetros por hora. El salario mínimo de Bolivia pasó de $50 a $306 en una década. Es una cosa impresionante. El 25% de la población dejó la extrema pobreza para pasar a sectores de ingresos medios. La gente comenzó a ahorrar. El pequeño trabajador a mandar a la hija a la universidad, a tener su pequeño negocio. El ahorro en Bolivia de los bancos privados pasó de 2.700 millones de dólares, perdón, 3.500 millones de dólares. Subió en una década a 27.000 millones de dólares.
el ahorro interno de las pequeñas cuentas y medianas cuentas. Entonces, se estaba dando un momento de gran movilidad social ascendente. Era un hecho de justicia, es decir, apostamos a la igualdad hacia arriba y no la igualdad hacia abajo. Pero eso, este hecho de igualdad social, que todo gobierno progresista tiene como objetivo, generó un efecto en los sectores de clase media tradicional, que significó que las clases medias se ampliaron. Y entonces no solamente había la clase media tradicional formada en los últimos 50 años, después de la Revolución del 52, sino que emergía una nueva clase media y de consumo medio popular, indígena, que podía mandar a sus hijos a la universidad, que podía comprarse un pequeño departamento en un lugar donde antes solamente era exclusivo para sectores medios tradicionales. Podían ir al supermercado o al cine o también sentarse con su traje indígena en un restaurante de clase media. Es decir, hubo una movilidad de sectores populares por justicia social y eso provocó una devaluación de la condición de la clase media tradicional. No es que sus condiciones de vida vayan para abajo, de hecho, mejoró también su salario, pero digamos, la exclusividad o el conjunto de elementos de preferencia para ese sector de clase media tradicional ahora tenía que compartirlo con otra clase media popular, indígena, emergente, que encima tenía mejores resortes con el Estado que la antigua clase media tradicional. No sé, para ser contratado para construir una escuela en un municipio, con seguridad que iba a ser contratado a la pequeña empresa formada por el comerciante exitoso con su hijo ingeniero, en vez de contratar a la empresa del señor Marinkovic, que había sido empresario durante 30 años. Seguramente por los vínculos sindicales, estas pequeñas empresas, estas consultorías, estas contrataciones con el Estado iban a lograrse por esta influencia sindical, campesina, indígena, y no tanto por el apellido, por el color de piel, como lo era antes. Eso significó... Se consagra la frase aristocrática de que los aeropuertos se han vuelto rodoviarias. Pues sí, y de eso se trataba, esa es la igualdad, de eso se trata, la igualdad. Pero esa igualdad positiva que no afectaba las condiciones de vida de las clases medias tradicionales, solamente que se ampliaba el espacio de clase media en Bolivia, generó una reacción social que ya comenzó a manifestarse desde el 2016. Una reacción de este sector de clase media tradicional hacia la igualdad. Y comenzó a aferrarse o a trincherarse en un discurso racista. Llamaba a los indígenas indios igualados. ¿Cómo iban a atreverse a andar por sus barrios? ¿Cómo iban a atreverse a mandar a las universidades a sus hijos o a sus hijas? ¿Cómo iban a atreverse a comer en los mismos restaurantes? Comenzó a racializarse este discurso anti-igualitario de este sector medio que había votado por el MAS. Una parte había votado por nosotros el 2014. Pero luego, poco a poco, comenzó a distanciarse. Y más aún ante el riesgo de que este proceso de igualdad social continuara más allá del 2019, hasta el 2025. Y eso les pareció ya un exceso intolerable para los hijos de estas clases medias que tienen el apellido notable, han estudiado en el extranjero, viven en barrios residenciales y dicen, bueno, ya nos toca a nosotros hacernos cargo también del poder. Y cuando veían que los indígenas y los obreros seguían teniendo mayores oportunidades, se endurecieron. Entonces, este es el núcleo social de un actor
que hay que tomarlo así, un actor social conservador, racializado, con un discurso racista, en algunos casos casi fascista, que mostró malestar y se distanció del MAS, comenzó a distanciarse del MAS. Entonces, una parte del sector que dejó votar por el MAS es este sector, y otra parte que dejó votar por el MAS, profesor, hay que ser bien precisos, tiene que ver, yo diría, un sector popular ascendente, de clase media ascendente, que ya no se sentía reconocido porque había cambiado su condición de vida con el discurso del MAS afincado fundamentalmente más en lo popular, más en los pobres. Entonces, este sector que venía del sector popular o indígena, pero que ya había ascendido socialmente, requería otro tipo de emisión discursiva, otro tipo de propuestas. Y quizás no encontró eso en el MAS. Entonces, es el sector medio tradicional de la clase media y un pedazo de la clase media emergente popular, la que se distanció del MAS, y es la que el año 2019, yo digo, se retiró de nuestra votación y por eso bajamos del 62% del 2014 a este 47%, que nos dio la victoria, pero ya no nos dio una victoria tan fuerte, tan contundente e inapelable como eran las victorias anteriores. Vino el golpe, entonces, estuvieron un año en el gobierno. ¿Qué pasó en Bolivia en este año? Un empate catastrófico. ¿Cómo caracterizarías qué es lo que se ha transformado en Bolivia en este año hasta las elecciones? Es un golpe de Estado, un arrebato autoritario de los sectores de derecha que no pueden ganar elecciones, no pueden acceder al poder por la vía democrática. Y entonces lo que hacen es usurpar el poder por la vía violenta. Y lo hacen justamente para desmontar lo popular. Y lo primero que hacen es intentar detener o asesinar al líder de lo popular, Evo Morales, que sale con vida de Bolivia, porque la intención de ellos era, si pudieran, asesinarlo. Lo segundo que hacen es escarmentar a lo popular. Las masacres, sacan tanques, sacan aviones de guerra, sacan francotiradores y matan en las masacres de Sencata y en las masacres del Valle, en Sacaba. Van a matar a 33 personas a bala, 200 heridos a bala. Y luego arman estructuras paramilitares para atacar a dirigentes sociales, a líderes sindicales, quemar sus casas, atemorizarlos, hacerlos huir, humillarlos en las calles, y el aparato judicial para detener, perseguir a líderes, abrir juicios por cualquier cosa, para que se trataba de desmontar lo popular. No solamente se trataba que Evo no fuera candidato, sino había que desorganizar lo popular, había que hacerlos arrepentir de haberse unificado como un proyecto social. Y de hecho, sienten que su obra está funcionando bien, porque cuando se convocan nuevas elecciones, ellos, en vez de presentarse con un frente opositor unificado, se presentan con muchos frentes políticos. Está Quiroga, está Mesa, está Doria Medina, está Áñez, porque sienten que pueden marchar triunfantes sobre las cenizas y sobre los cadáveres de la estructura popular. Se sienten envalentonados. Y no fue así. Entonces, si me pides un resumen de qué significó este año del golpe de Estado,
un esfuerzo violento por desarticular el bloque nacional indígena popular y dividirlo, escarmentarlo para que no sea un proyecto de poder. Y fracasan. Fracasan porque más allá de la represión, la gente se rearticula y más allá de los ataques y las candidaturas y todo el aparataje de medios de comunicación y redes sociales manipuladas desde el extranjero en contra de la candidatura del movimiento al socialismo, igual se gana con el 55%. Entonces, ha sido un intento violento por desestructurar el proyecto de poder nacional indígena popular y ha sido un intento fallido porque los procesos de unificación, profesor, de lo popular, pueden, una vez que se dan, pueden postergarse, pueden intentar ser asfixiados temporalmente, pero en tanto no cumplan, no desarrollen la totalidad de su programa, son irreversibles. Son irreversibles, entonces. Tú me decías, estamos en 37, yo le decía en las encuestas, peleando por 2 o 3 puntos más. ¿Cómo viviste eso del 55 como victoria? Muy feliz porque no se esperaba eso. Teníamos ya la información inicial de que habíamos pasado el 10% de distancia frente al segundo. De hecho, los primeros datos a mediodía nos hablaban de un 13%, que un poco se acomodaba a las probabilidades de las encuestas, ¿no? Que nos daban 10 puntos, 11 puntos de diferencia, con más o menos un error de 3 puntos. Entonces, podíamos tener 13 puntos o podíamos tener 8 puntos de diferencia frente al segundo. ¿Qué íbamos a ganar? Era seguro. La duda era con cuánto íbamos a ganar. Y, sin embargo, había otros compañeros que desde adentro, que eso es muy importante porque el conocimiento te lo da el encuentro con la gente, profesor. El año 2019, yo sabía que íbamos a sacar menos del 50%, porque te lo dice la mirada de las personas. Cuando vas a la calle, cuando vas al mercado, cuando caminas porque a mí me gustaba caminar mucho por la ciudad para ir a hacer mis cosas personales. Y te das cuenta del temperamento, lo sientes en la gente. Y para mí era claro que no íbamos a sacar más de 50 en el 2019. Entonces, ese conocimiento, que es ya como una especie de sabiduría en el cuerpo, no la tenía porque estoy a mucha distancia de Bolivia, entonces tenía que simplemente ver las encuestas bien hechas. Pero había gente de adentro, gente muy seria que te decía, no, vamos a ganar, nos vamos a acercar al 50%. Me acuerdo incluso mi hermano, Raúl, que hizo un estudio muy minucioso de las tendencias de las encuestas, de todas las encuestas, aún las mal hechas. Hizo una distribución geográfica donde habían sido hechas las encuestas y a partir de eso decía él, vamos a sacar más del 50, él decía hasta un 53, porque estas encuestas te muestran una tendencia de nosotros a subir y no están tomando en cuenta a dos sectores. A las comunidades dispersas, donde siempre ganamos con un 80-90% y que son hartas, no son marginales en términos numéricos, y no están tomando en cuenta que la gente tiene miedo a hablar por celular, me decía Raúl. Y cuando te encuestan, te hacen una encuesta por celular, no has de decir la verdad, porque no estás acostumbrado a eso y en segundo lugar porque tienes miedo de que Murillo, el ministro Murillo, aparezca mañana con sus policías encapuchados a agarrarte preso, como ha sucedido. Entonces, la gente ocultaba su voto y mi hermano me decía, mira, y apostamos, vamos a ganar por encima de 50 y yo me aferraba a este 46, 47 y cuando ya
La televisión anunció el 55%. Bueno, ya nos habíamos enterado por los periodistas. A las 9 de la noche, hora boliviana, ya los periodistas habían filtrado y mandaban sus mensajitos diciendo, oye, han ganado por encima del 50%. Pero cuando lo dijeron a las 12 de la noche, fue un momento en lo personal muy emotivo y de mucha admiración por este nuestro pueblo boliviano que tiene esta capacidad de remontar masacres, de remontar penurias, abandonos, maltratos, para reconstruir esta voluntad nacional, indígena, popular, como poder de Estado. Las imágenes de movilizaciones de este año son impresionantes. Justo en tu página, yo lo he reproducido, de Facebook también, los masacres, las movilizaciones. Como si se hubiera pasado de un consenso activo a un consenso pasivo, y ahora se vuelve un consenso activo, con movilizaciones populares muy fuertes, ¿no? El nuevo gobierno tiene que contar con una situación distinta, ¿no? Porque, como hablamos antes, hay sectores militares y policiales en provincia que se han sumado muy activamente. Yo tenía idea de que las Fuerzas Armadas estaban neutralizadas, pero ahora en el golpe no. Va a ser un gobierno probablemente más amplio, el carácter mismo de imagen mismo de Arce y todas sus declaraciones, pero van a tener que gobernar una situación distinta política, ¿no? ¿Y qué grandes desafíos tiene ese nuevo gobierno, en tu opinión? Son varios y bueno, les corresponde a ellos, a Luis, a David, que han sido electos, asumir ellos son los electos, los que han de gobernar. Pero en primer lugar estaría el tema económico, ¿no? Esta gente ha destruido la economía. No es la pandemia la que destruyó la economía, es las decisiones de este gobierno que ha destruido la economía, porque desde el mes de noviembre, primero, no solamente paralizaron el país durante 20 días, sino que una vez que asumieron el gobierno por la ventana, se dedicaron a cerrar proyectos, a no pagar a los contratistas, y comenzó a paralizarse la construcción de carreteras, de colegios, de casas, de infraestructura, que es uno de los motores. En Bolivia el Estado controla el 38% del Producto Interno Bruto y el Estado boliviano invierte 3 veces más que el sector privado. La inversión pública bordea los 7.500 millones de dólares y la inversión privada puede ser a veces entre 2.000 hasta 3.000 millones de dólares. Entonces, entre 2 a 3 veces la inversión pública está por encima de la inversión privada. Entonces, es uno de los motores. Y cuando eso se paraliza deliberadamente, comienzan a haber problemas. Cierran una fábrica de urea porque está en el Chapare, que es la zona de los productores de hoja de coca, donde Evo es dirigente, simplemente para escarmentar. Y comenzamos a importar urea. Nosotros que exportamos urea, comenzamos a importar urea. Comienzan a paralizar la extracción el procesamiento de gas para generar GLP para las personas. El sector hidrocarburífero negociado por maleantes y por principiantes que van a hacer negociaciones donde a empresas contratistas les regalan millones de dólares, decenas de millones de dólares, con contratos hechos a la rápida, mal hechos, sin tomar en cuenta la necesidad del país. Y estoy hablando sin pandemia. La pandemia recién se va a dar en Bolivia y el encierro se va a dar recién en el mes de marzo. Estoy hablando entre el mes de diciembre y marzo. Comienzan a paralizar la producción de minerales, cancelan los contratos de infraestructura que se estaba haciendo para construir hospitales, para construir sistemas de transporte urbano, y es una locura. Si el Estado comienza a ser paralizado, encima viene la declaratoria de emergencia con el COVID,
y el encierro, las medidas de encierro, eso va a ser peor. Y entonces tú tienes, Emir, que al primer semestre la economía ha caído menos 11%. Menos 11%. De estar creciendo 4.5%, caes a menos 11%. Es una caída de ¿qué? De 15 puntos. Es una caída de 15 puntos. Nos estamos igualando a lo que sucede en Italia. Es terrible. Y el desempleo ha pasado del 4% al 12%. Se calcula que vamos a tener una caída del Producto Interno Bruto, según CEPAL, a fin de año, del menos 9%. No hay registro en la historia boliviana, desde que hay registro estadístico, de una caída tan brutal de la generación de riqueza. Entonces, el primer punto a abordar es esto, porque eso está generando pobreza, malestar. Se calcula, ha calculado CEPAL y también CELAC. CELAC ha hecho un cálculo que podría haber hasta fin de año entre 1 a 2 millones de nuevos pobres extremos en Bolivia. Es decir, entre un 10 a un 15%, a un 17% de nueva extrema pobreza en Bolivia. Es una locura. Lo que se hizo en 10 años de caer la extrema pobreza desde el 38 hasta el 14%. Ahora en un año, por esta malísima gestión, va a llegar o va a acercarse casi hasta un 30% de extrema pobreza. Entonces, esto es sufrimiento. La primera tarea es que no haya sufrimiento de la gente humilde, que no haya hambre, reactivar la economía, reactivar el aparato productivo, hay que reactivar la inversión pública. Entonces, y eso requiere un conjunto de medidas administrativas, financieras, rápidas. Y entonces yo creo que ahí va a estar depositada la principal preocupación del nuevo gobierno. Luego, por supuesto, hay que estar atento al nuevo rebrote del virus. Ya se está dando en Europa, se está sintiendo nuevamente en el continente norteamericano, va a llegar posiblemente otra vez a América Latina un rebrote o una nueva oleada, y hay que estar preparado porque en la primera oleada este gobierno se dedicó a robar, se dedicó a hacer negocios con todo lo que podía, dejó abandonada a la población. Hoy día comentaba en una entrevista que me hicieron en el periódico chileno La Tercera, que Bolivia estaría como tercer país con mayor tasa de muertes por millar de personas, 0,7. Primero está Perú, luego viene un país creo que europeo y luego está Bolivia con 0,7 personas muertas por 1000, con datos oficiales. Pero el New York Times ha sacado una investigación viendo el número real de nuevos muertos por encima de la tasa normal de mortalidad boliviana. Lo ha comparado con el 2019. Y los muertos triplican lo que está registrado oficialmente. Entonces, la tasa de natalidad probablemente sea del 2 por 1000, por encima del récord mundial que se está llevando Perú. Es una locura. Y claro, cuando uno oye a los compañeros que te llaman, mira, nos hemos enfermado, mi cuñado se ha muerto, el primo de mi vecino ha fallecido, pero eso no está registrado porque la gente ha enterrado a sus muertos en silencio. Ha preferido que no se les haga el examen porque ni siquiera iban a tener ayuda cuando estaban enfermos, y si decían que era muerte de COVID, iban a ser aislados encima sin ningún tipo de protección. Entonces, los bolivianos han sido abandonados por su Estado, por su gobierno en esta pandemia, y para la siguiente oleada, si es que se da, ojalá que no, pero si se da, tiene que encontrar a un Estado preparado para ayudar, para asistir a su población. Y no es solamente un tema de tener, que se llama hospitales, hay que tenerlos, pero hay que tener, si no puedes habilitar canchas deportivas, la cosa es tener capacidad organizativa, utilizar la capacidad organizativa del pueblo, que es muy organizado, para implementar formas populares de control, de registro, de medicación, de atención. Entonces, esa es la segunda tarea. Y también, por supuesto, hay que establecer responsabilidades de este año terrible, de este año que
Alguna vez yo lo he calificado de modo algo retórico como un accidente histórico por la letalidad social que ha tenido, por el retroceso social que ha significado contra la democracia, contra la salud, contra la economía, contra la dignidad, contra la gente humilde, ¿no? Este abismo que se ha dado durante un año, y tiene que haber responsables puntuales en los sectores de mando policial, en los sectores de mando militar, en los sectores de mando político, simplemente para ejercer justicia. Se trata de justicia con los muertos, se trata de justicia con la historia. No puede haber impunidad ante semejante desastre y semejante agresión a Bolivia. Entonces yo creo, es una opinión personal, no lo he conversado con Luis, pero debería haber una investigación muy transparente, sin ningún tipo de intromisión política, pero donde se establezca la responsabilidad de los sucesos que han ocasionado este retroceso histórico a Bolivia. Muy bien, Álvaro. Para concluir, tú estás volviendo a Bolivia. ¿Qué función pensarías tener? ¿Retomar tu vida académica, hacer un trabajo de formación política en el MAS? ¿Cómo está tu futuro inmediato? Lo que quiero hacer desde el año 2017, profesor, porque lo veo como una necesidad, es formar y organizar. Formar gente, formar cuadros políticos, ayudar a la organización. Lo que siempre hice, yo desde que soy adolescente hasta que entré a la vicepresidencia, soy un hombre de caminar por las comunidades, de caminar por los centros mineros, para hablar, para difundir, para organizar, para potenciar la estructura interna de este proyecto. Y eso es organización y formación. Me gusta, me siento muy cómodo, me gusta hablar con la juventud, me gusta aprender de ella, me gusta transmitir lo que conozco, me gusta escribir, entonces me gusta el trabajo de las ideas y ver cómo estas ideas van irradiándose molecularmente nuevamente. Entonces necesitamos, en medio de este proyecto nacional indígena popular, ayudar a construir esos hilos diminutos, pero acerados, que ayudan a darle consistencia a todo el proyecto. Es algo que siempre lo hice, que desde el 2017 siento que se requiere, y con esta experiencia de una nueva oleada de líderes que se han fogueado en la mística de la resistencia, de la lucha, de la persecución, hay una gran beta para potenciar. Entonces, me siento como una persona que va a regresar a hacer lo que siempre hace un revolucionario, un comunista, un catarista, un indianista. Organizar, formar. Organizar y formar, organizar y formar. Muy bien, muchas gracias, Alvarito. O volvemos a conversar por aquí cuando estés en Bolivia, o así que tome mi vacuna, me comprometo a estar allá, reencontrarte por allá. Muchas gracias. Tenemos que vernos nuevamente, profesor, para ir a caminar por donde siempre caminamos, las comunidades, los barrios populares, las fábricas, las minas. Librerías de Buenos Aires, pero no fue posible. Entonces será por allá, por Bolivia. Sí. Muchas gracias, Álvaro. A ti, muchísimas gracias, profesor Emil. Gran abrazo.